Hablando soluciones. Hoy vamos a estar hablando de uno de los escritos más leídos por todo el mundo. Yo creo que si pudiéramos hacer la comparación y ver qué se ha leído más que este escrito, yo creo que nada lo supera. Hoy vamos a estar hablando de un salmo que ha sido el acompañante en procesos de enfermedad, el acompañante en procesos terminales, el acompañante en medio de nuestras dificultades, un consolador, ha sido un compañero, ha sido un guía. Y yo creo que este salmo ha sido hasta un amuleto, porque hay personas que lo abren y le ponen un vaso de agua. Señores. Hoy vamos a estar hablando del Salmo 23. Wow. Nosotros hemos tomado esta escritura que ha sido leído por, yo creo que casi todos. No hay ni que ser creyente para conocer el Salmo 23. Universal. Así es, ese es un salmo de apoyo, un salmo de ayuda. Y nosotras conversando, estuvimos hablando de que nosotras, cada vez que leemos el Salmo 23, se renueva en nosotros un nuevo ánimo, se renueva en nosotros la confianza en Dios, nos fortalece, el Espíritu Santo nos trae algo nuevo y siempre hay como algo, una revelación nueva, algo que es diferente para nosotros. Y este salmo son 6 versos, es un salmo corto. Sí. Pero son 6 versos poderosos. Poderosísimos. Son versos donde cada uno de ellos habla de un mar, un mundo de experiencias que tuvo un hombre que fue rey, pero que en este salmo él está hablando de su experiencia de muchacho cuando él desempeñaba el oficio de pastor. Sí. Porque él, habiendo sido rey, él no olvida esos años donde él estaba al cuidado de las ovejas. Y el salmo comienza diciendo, Salmo 23, verso 1, Hermoso. dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que no hay nadie que pueda ser más experto que David. Así es. Para describir, para hacer esta analogía que él hace y dice, él es mi pastor porque él sabe lo que es un pastor. Él entiende muy bien qué es un pastor. Él sabe que un pastor es alguien que está de frente, parado, en favor de la responsabilidad que se le ha dado sobre cada una de sus ovejas. Y está dispuesto a dar su vida. Y no lo dice de teoría. Sí. Más adelante, el Señor Jesucristo lo habla de manera clara y con una revelación porque Él entiende su propósito. Y Él dice, yo soy el buen pastor. Así porque hay pastores que no son buenos. Por eso hizo esa El buen pastor. Así es, y se describe y dice, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y dice David en este salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La palabra pastor engloba toda una serie de necesidades que nosotros tenemos. Ahí nos habla de consolación. Hay personas que en su proceso de muerte, quien los ha guiado y conducido ha sido este Salmo 23. Sí, así es. Hay personas que en sus procesos terminales, en depresión, en soledad, ¿a cuántos de nosotros el Salmo 23 le ha sido una guía? Le ha sido fortaleza, le ha sido ánimo, nos ha llenado de la comprensión de que Dios es nuestro pastor y que Él está al cuidado de todo. El que hacía el oficio de pastor estaba día y noche en pie al cuidado de sus ovejas. Entendía sus necesidades, sabía dónde llevarlas a comer, sabía lo que una oveja en sí necesitaba. Wow. Las ovejas no pueden beber en aguas muy turbulentas, porque las ovejas son animales mansos y el pastor conocía eso. Wow. Y cuando David lo describe así, y dice Jehová es mi pastor, él no lo está diciendo sin saber, él está diciendo muchas cosas. Él dice, Jehová es que sabe lo que yo necesito, pero también Jehová es que me conduce
por el camino, el que traza un camino para mí. Cuando Él dice Jehová es mi pastor, Él dice Jehová es mi guardador, Jehová es el que me alimenta, Jehová es el que me suple lo que yo necesito, Jehová es el que me cuida, Jehová es el que me guarda, Él es el que me lleva a pastos de paz. Él es el que me apacienta y podemos por ahí seguir y decir, Él es el que me consuela, Él es el que me acompaña. Mujer que nos estás mirando hoy, tenemos que volver al Salmo 23 y declarar esa palabra y decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, sin importar el proceso que estemos viviendo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor. Esta frase tiene que estar latente en nosotros, no para hacer una repetición muerta, porque la palabra en sí no es un amuleto. Necesitamos internalizar esa revelación. Necesitamos que el Espíritu de Dios vivifique esa palabra hasta que nosotros la creamos y nos apropiemos de ella y comencemos a hablarla y a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Wow, es maravilloso. O sea, cuando te escucho, Aura, todo lo que engloba esa primera declaración que hizo David en ese salmo, Jehová es mi pastor, tú te quedas, wow, qué inmensa es la cobertura, la protección que tiene Dios de cada una de sus ovejas, de cada uno de sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Y muy bien, como tú decías, es internalizar esas verdades, eso que Dios habla. En ese, o sea, cómo Dios retrata en ese salmo lo que significamos para Él. O sea, es maravilloso. Y cuando seguimos avanzando en los salmos, en ese salmo, y habla de que Él es nuestro, o sea, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Y vemos todo lo que Dios, la provisión que Dios hace para cada uno de nosotros. Eso nos conmueve realmente y nos hace saber que en las manos del Señor estamos seguros y estamos confiados. Y vemos luego y proseguimos que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando uno lee y luego profundiza en lo que significa, en esa declaración contundente que hace David, habiendo conocido a Jehová como su pastor, podemos entender eso, la inmensidad de que no importa lo que podamos estar atravesando, qué situación tengamos que estar enfrentando, ahí está nuestro pastor, nuestro guardador. No importa si aún nuestra misma vida pueda estar en peligro, ahí está Dios cuidándonos, librando cada batalla. Y reflexionábamos eso ahorita, que cada día nosotros como ovejas desvalidas, Dios libra una batalla por nuestra vida, por nuestra seguridad. Y cuando el salmista decía que no temeré mal alguno porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí vemos a David confiadamente reposado en lo que significaba Dios para él. Él había vivido pastoreando sus ovejas, lo que era la protección de Dios, y por eso cuando lo vemos enfrentándose al gigante, con esta determinación y valentía, él sabía lo que él estaba hablando. No era emocional la declaración que David hizo, por eso le dijo, o sea, hoy mismo Jehová te entregará en mis manos, porque él había visto la mano salvadora de Dios. Porque en ocasiones David decía, o sea, yo cuando le dice a Saúl, yo lo voy a enfrentar, porque yo cuando pastoreaba mis ovejas me enfrentaba con osos y con leones y yo mismo. Y arriesgando él su vida. Claro. Entonces, lo de David no fue un asunto emocional, fue la experiencia viva de esa mano salvadora de Dios, que aunque tu vida está en peligro,
tenemos que estar confiados en que Dios está ahí. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección, Él es nuestro guardador, y tenemos que confiar claramente en la mano salvadora de Dios. Y también cuando habla de la vara y el callado, Eso es hermoso. eso es precioso, la vara y el callado, porque la vara del pastor era un palo de madera con filoso en la punta y era un arma de defensa contra las acechanzas y contra todo que venía contra esas ovejas desvalidas. Somos ovejas desvalidas y así mismo nos dice el Señor. Son ovejas desvalidas, necesitan de la protección y la defensa de mí, que soy el Todopoderoso, que soy tu guardador, que soy el que vela por ti. Aún estás durmiendo y yo vigilo tus sueños. O sea, ese es el Dios tan grande. Y cuando uno comienza como a tener esa revelación de quién es nuestro Padre, de cómo nos guarda, de cómo nos vigila, de cómo nos encamina, de cómo no deja que nosotros nos desviemos del camino, porque el callado entonces tiene un gancho y es ese instrumento que Dios usa y el pastor usaba y hace la comparación con la metáfora para hacernos entender a nosotros, mira, cuando tú te quieres desviar, mi callado vuelve y te encarrila por el camino, porque no te vas a desviar. Quizás el enemigo ponga caminos confusos para que te desvíes del camino, pero Él, como buen pastor, Dios mío, vuelve y nos pone en la senda de justicia y nos hace permanecer en su camino, porque Él ha prometido que no importa toda circunstancia, Él siempre estará guardando a cada una de sus ovejas. Y también dice la palabra y en el estudio de este salmo, habla de que también el buen pastor hacía pasar debajo de la vara cada una de sus ovejas, porque era una forma de contabilizarlas. Que el pastor conoce cada oveja por su nombre. Por su nombre. Y ellas responden a ese nombre. Ella conoce la voz. Es maravilloso. O sea, cuando tú el buen pastor sabe dónde está Aura, dónde está ¿dónde está Ángela, que en este momento está afectada con un virus? O sea, el pastor sabe muy bien cada detalle de nuestras vidas. Y entonces cuando uno entiende y uno tiene la revelación, Dios mío, de Dios revelado como pastor, eso es maravilloso. O sea, no temeremos mal alguno, andaremos confiados porque sabemos que el buen pastor siempre está sosteniéndonos y eso es extraordinario. Hay tiempos de nuestra vida donde uno siente que están pasando los años y nada está sucediendo conmigo. Y como que no estoy avanzando o se me va a ir la vida y no está pasando nada. Sin embargo, cuando el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, el pastor es el que traza un rumbo. El pastor no tiene las ovejas dispersas. El pastor sabe dónde están sus ovejas y sabe dónde las va a llevar. Él tiene control. Esa es una palabra que nosotros tenemos que apropiarnos de ella, porque Él tiene control de cada proceso de nuestra vida. Nosotros a veces nos sentimos que estamos sueltos o que estamos desorientados o que estoy hundida en la tristeza y no está pasando nada y nadie está mirando. Yo quiero decirte hoy, nosotros hablando soluciones hoy queremos decirte que el pastor conoce todo lo que estamos viviendo. El pastor está velando por sus ovejas. El pastor sabe cuándo una oveja tiene que ser esquilada. El pastor sabe cuándo una oveja tiene que comer. El pastor sabe cuándo una oveja tiene que descansar. El pastor sabe trazar un camino nuevo para sus ovejas. Y tenemos que confiar en que así como nosotros somos padres y vivimos planificando qué va a pasar con un solo día de nuestros hijos, cuánto más Dios, que es nuestro pastor, tiene toda nuestra vida en sus manos y tiene nuestro futuro en sus manos. Tenemos que descansar y confiar en que nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro está en las manos del Señor. No está en las manos de la nada, ni está en las manos de mis finanzas, ni está en las manos de la salud que yo pueda tener o no tener. Mi futuro está en las manos de mi pastor. Mi vida está en las manos del buen pastor.
y tengo que saber que hay un destino. El pastor, el buen pastor tiene un destino trazado para mi vida y tenemos que tener esa confianza y vivir por ella y alegrarnos y celebrar. Qué bueno que nuestra vida está en las manos del Señor. Qué bueno que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y que sus caminos no son nuestros caminos. Así es. Eso del pastor es fascinante. Es hermoso porque Jesús también se describe como yo soy la puerta. Así es. Y la puerta, el pastor se hacía de puerta por las noches. O sea, eso me parece espectacular. El cuidado de Dios que Él hace de puerta de ese redil. Y cuida el sueño de las ovejas. Así es. Para que no venga el ladrón, como decía la Biblia, a querer desviarnos de ese camino, a querer sacarnos del redil para que vayamos con engaño. Así es. Tras una ilusión seguirlo, sino que Cristo se presenta como esa puerta, como alguien que te guarda. Y es una palabra especial para las mujeres que muchas veces sufrimos de insomnio. Porque hemos pasado una situación difícil. Tal vez has vivido te han atracado. Tal vez tuviste una situación difícil de violación sexual. Y eso te ha quitado, te ha robado el sueño. Tenemos una palabra para ti que Jesús, el buen pastor, el que está dispuesto y estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas, es el que cuida tu sueño. David mismo lo decía. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces esta palabra es para estas mujeres con problemas de sueño, de insomnio, que a causa de malas experiencias no has podido volver a dormir. Wow. Hoy queremos lanzar esa palabra para que tú te apropies de ella y entienda que el Señor, que dice la palabra aquí, Jehová no se dormirá, ni se adormecerá. Adormecerse cuando uno dice como que dormitar, cabecea. Exacto. Wow. Ni se dormirá el que guarda a Israel, el que te guarda a ti, mujer. Queremos que descanse en esta palabra y que como David comiences a ver a Dios como ese pastor. Que como decía Aura, tu vida tiene un sentido, tiene un rumbo trazado desde la eternidad. Porque Él dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito para ti. Así que queremos que reciba esta palabra de paz. Dice que Él lo lleva a esas aguas de reposo. Es un tiempo tranquilo donde las ovejas solamente estaban ahí contando nubecitas. Oye, pero no, de verdad, cuando uno medita en el Salmo 23 y realmente, y es algo que me voy a proponer, rumiarlo, meditarlo, porque señores, no hay un antídoto más efectivo contra la ansiedad que ese Salmo 23, señores. Sí. O sea, cuando tú entiendes quién es tu pastor y que tú eres simplemente una oveja indefensa y que tú tienes que rendirte en los brazos de ese pastor para que él siga dirigiendo tu vida y que tú sabes que ese pastor, que si tú dices que vas para la izquierda, él te dice no es para la derecha y tú realmente lo escuchas como buena ovejita y no ser rebelde ni ser cabritos, entonces tú sabes que tu vida tendrá un destino seguro. A veces nos ponemos ansiosos por el futuro, o sea, ¿qué acontecerá con tal y tal cosa? Y cuando aprendemos que el presente de nuestras vidas está en la mano del pastor y que obviamente nuestro futuro, porque Él tiene un camino trazado, se va toda ansiedad, se va toda angustia, toda preocupación. Y uno, o sea, ve cuánto ha incrementado en la sociedad las personas con problemas de ansiedad. Sí. Es mucho, o sea, la gente que padece de ansiedad, y es porque de una u otra manera no conocen la revelación de quién es su pastor, de cómo su pastor tiene cuidado de su vida, de que por nada debemos estar afanosos si no sean presentadas delante de Dios nuestras peticiones, y Él, conforme a sus riquezas en gloria, nos suplirá todo lo que tengamos necesidad. Wow, y eso es la efectividad de la palabra. Cuando tú entras esa palabra en tu espíritu y cobra vida, todo lo que no puede la psicología ni los fármacos, lo resuelve Dios con su viva palabra dentro de sí. Eso es maravilloso. Qué bueno que tú mencionas eso de los fármacos, porque a veces estamos tratando con un fármaco resolver un problema que está dentro. Claro. Cuando vienen esas turbulencias de ansiedad, porque a veces no es que el mar sea muy grande, pero es que
en esa nebulosa, yo lo estoy poniendo más grande y cuando viene a ver me estoy ahogando en un vaso de agua y ya estoy con enfermedad por la ansiedad. La ansiedad detona todos los procesos de patología. Tú tenías una manchita ahí y cuando vienes a ver te metes en un proceso de ansiedad y ya la mancha está en todo el cuerpo. Nosotros tenemos que volver. El Salmo 23, la escritura no es mágica. No es para que la pongamos en una mesita y abramos la escritura. Como el Salmo 91. Así es, como el 91. Esos son de los salmos que se utilizan, el 91 y el 23. O que lo tengamos impreso y lo tengamos dentro de nuestra cartera. No, así no. Es para que nosotros vayamos a la escritura. Y si tú eres alguien hoy que no conoces al Señor, nosotros queremos invitarte. Él quiere ser tu pastor. No importa donde tú te encuentres. Hemos escuchado testimonios de personas que estaban al borde de la muerte porque estaban en una mafia. Así es. Y lo único que conocían por una abuela o por alguien era el Salmo 23. Wow. Así es. Y en un momento dado dijeron, Señor, ayúdame y sé mi pastor. Ese mismo Dios está dispuesto hoy para entrar en tu vida, para ser tu pastor. Yo creo que uno de los sucesos que más nos acontece a todos es que no sabemos trazar el rumbo de nuestra vida. Nosotros trazamos rumbos que aparentemente son seguros y en el proceso de los años no son seguros. No, porque no conocemos. No conocemos todo y trazamos un camino, estudiamos, nos preparamos, acumulamos, atesoramos riquezas y ponemos nuestra confianza en esas riquezas y eso no es un camino seguro. Y nosotros queremos invitarte en este día a que tú pongas tu vida en ese cimiento seguro que es el buen pastor, que es Cristo, y que tú hables en tu corazón y desde tu corazón y que tú hables con Él y le digas, Señor, ven, entra en mi vida. Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Señor, yo quiero entregar mi vida en tus manos y hoy tú te apropies nuevamente de esta palabra. Queremos recordarte que nos escribas, ahí está nuestro correo, hablandosoluciones@gmail.com. Escríbenos, no te quedes sola. Y continuamos aquí hablando de este tema tan maravilloso, Jesús como buen pastor. Hablábamos antes de irnos a la pausa de ese Jesús que cuida, de ese Jesús que tiene todo el potencial, todo el poder, toda la gloria para guardar nuestras vidas. Y tras de cámara hablamos de un tema muy interesante, de que muchas veces el pastor tiene que utilizar un recurso un poco doloroso para él y para la oveja, y es el de cortarle, quebrarle una esa patita, piernita, y que la ovejita se quede como quebrada, para esa ovejita que le gusta estar saltando de redil en redil. Él tiene que utilizar ese método, pero es un método doloroso, pero lo hace por amor, chicas. Por amor, y ahí nunca queremos llegar. O sea, como ovejitas obedientes, escuchamos la voz de nuestro buen pastor. Hay veces que porque Dios usa lo que sea, el método que sea, y Él en su soberana voluntad, si tú eres su oveja y Él te tiene que rescatar de donde te tenga que rescatar, Él usará el método que Él entienda. Así es. Y eso tenemos que entenderlo. A veces, y no debemos llegar a ese nivel donde ya nuestra vida prácticamente está en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, donde sentimos que ya no tenemos esperanza, donde sentimos que el aliento de nuestra vida se está yendo de nuestro cuerpo. Ahí no debemos llegar para rendir nuestra vida al buen pastor. Así es, pero maravilloso que sin importar, Aura, David, a las veces que queramos descarriarnos, queramos irnos, saltarnos por el redil, muchas veces queremos salir, nos saltamos. Así es, el pastor siempre usa su vara, su callado para corregirnos, para hacernos volver de nuevo a ese redil, porque Él conoce que ahí está lo que necesitamos, tú lo decías ahorita. El pastor conoce qué comida le gusta a sus ovejas, a qué agua los lleva. Entonces eso es importante que entendamos eso. Pero chicas, las escrituras sigue hablando el Salmo en el versículo 5, y me encanta eso, porque él dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Hay una versión de la Nueva Biblia Viva que dice, tú preparas un banquete para mí.
en presencia de mis enemigos y yo soy tu invitado. Wow. Eso me impacta muchísimo porque dentro de la cultura oriental, el huésped era una persona muy distinguida, muy bien agasajada. Pero este banquete, contrario a otros que vemos en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando fueron a visitarle los ángeles, él de una vez se apresuró, rápido, hagan un cabrito, el pan. Pero este banquete fue planeado. Wow. Fue planificado. Eso me parece a mí espectacular, porque esto fue como que el Señor preparó todo y entonces le dice: David, ven lindo, he preparado este banquete para ti. Y en presencia de sus enemigos. Miren, hay un aspecto. Un banquete de justicia. Un banquete, sí, de justicia, exactamente. Me encanta porque dentro de toda esa creencia, de todo ese formato de dar esa hospitalidad al huésped en la cultura oriental, cuando el huésped está en la casa de su hospedador o de su anfitrión, el anfitrión es responsable de la seguridad de ese huésped. Por eso que David dice: tú has preparado este banquete en presencia de mis enemigos. Los enemigos no podían hacer nada mientras Dios honraba. Eso me parece maravilloso. Y me hace recordar esa historia de David y Mefiboset, de cómo este muchachito lisiado estaba ya en Lodebar, que es el lugar del olvido, el lugar donde ya tú hablabas ahorita, donde ya las cosas buenas no pasan, donde ya tú dices: ¿qué más cosas malas me pueden pasar? Así es. Pero miren cómo David prepara y dice: hay alguien de la familia de Jonatán a quien yo pueda hacer. Historia me encanta. Misericordia. Es lo mismo que David está diciendo. Ay, Dios, imagínense ustedes, Dios, el rey del universo, prepara un banquete y tú eres su invitado de honor. Una bendición. El huésped era dueño de todo lo que había en su casa y el anfitrión no quería que el huésped se fuera, por eso decía: no, pero quédate un día más, otro día menos. Qué hermoso es saber que nosotros como Mefiboset hemos sido llamados de Lodebar. Yo sé que más de una y nosotras aquí hemos sido, a mí me han tenido que, Dios ha tenido que un par de veces. Búsquenle lo de y Elisita en lo de está en el olvido. En lo de bar, tráiganla, que hay un banquete para ella, chica. Yo creo que eso, de verdad, cuando yo leí eso dije: wow, me emocioné mucho más el saber que el Dios del universo no solo es mi pastor, y todo eso que desglosamos, sino que también es ese anfitrión que ha preparado para mí. Y algo que tú decías, y Aura lo mencionaba así hace unos minutitos, era que cuando estamos en esa sequía, en ese desierto, en el olvido, creemos que Dios se olvidó, que nada acontecerá, señores. Imagínense, nosotros pensando que ya hasta ahí llegó todo, y ahí está el Señor preparando un banquete. Señores, ustedes han estado en las bodas y ustedes saben lo que es un banquete. Y que esos banquetes duraban 2 y 3 días. 2 y 3 días, ¿no? Y tú sabes, o sea, un banquete es abundancia, es de todo mucho. Y eso a veces, eso te tiene que darnos esperanza, el saber que muchas veces está Dios en esos silencios que nos parecen eternos, señores. Y Dios está preparando un banquete. El pastor está preparando un banquete para que cuando te diga: hija, ven, tu tiempo de espera llegó. Ven, siéntate a la mesa porque te vas a servir a lo grande. Eso es maravilloso. Me gusta muchísimo esta escritura que tú mencionas de Mefiboset. Mefiboset era un muchacho donde nadie daba nada por él, ni él mismo. No, él estaba tirado allá. Y nosotros vivimos en sociedades donde se necesitan ciertos parámetros. Si tú eres alguien de posición económica, entonces eres atractivo, o si físicamente te ves muy bien, entonces eres atractivo. Delante de Dios nada de eso funciona. Nada. Dios es el dueño de todo y Él no necesita nada de nosotros. Y eso me encanta, porque Dios no nos ve como un producto al que yo le voy a sacar provecho. El buen pastor nos ve como un padre al que yo le voy a suplir lo que necesita y yo voy a completar. Y aún más, este muchacho Mefiboset era lisiado de los dos pies y lo sientan en una mesa. En una mesa todo está resuelto porque eso no se ve. O sea que Él lo trae, Él aderezó esa mesa delante de Él, pero
no es una invitación sencilla, es para retribuirte. Amén. Es para traer años diferentes a todos esos años de dolor que tú has tenido. Y eso es lo que hace el buen pastor. Cuando entregamos nuestra vida al buen pastor, ahora ya no vamos a vivir por la vida olvidados. Ahora Él tiene un rumbo nuevo. Y en ese rumbo nuevo hay un propósito para tu vida. Amén. En ese propósito hay gozo. En ese propósito hay retribución. En ese propósito está la presencia de Dios. En ese propósito está el gran tesoro de su compañía. Yo creo que no hay nada más grande que tener la compañía del buen pastor. Por eso David decía, mi copa rebosa de bendiciones. Mi copa está rebosando, y es precisamente ese rebosar, ese gozo viene de la presencia del Señor. Eso fue lo que Mefiboset fue honrado. No todo el mundo se podía sentar a la mesa del rey, comer las delicias que le eran servidas a David como rey. Sin embargo, qué hermoso es, me encantó esta palabra, porque realmente muchas veces creemos que sí, que ya. Pero qué lindo es saber, y hay algo importante, que es a pesar de, porque Mefiboset no tenía las condiciones, él no llenaba el requisito para estar sentado ahí. Sin embargo, así mismo ha hecho Cristo con nuestras vidas, y la quiere hacer contigo, mujer. Sacarte de lo de bar, sacarte de ese lugar de olvido, de desesperanza, ese sentimiento que ha abatido a tantos dominicanos, la desesperanza. Y por eso vemos que las personas se quitan la vida. Porque entienden que ya en esta vida no hay esperanza. Pero esta porción de la palabra tiene que darte esperanza, porque hay un motivo, hay un futuro, hay una retribución que Dios quiere darte, y simple es solo aceptarla, recibirla. Mefiboset no le pusieron, para recibir y sentarte tiene que llenar tal cosa. No hay requisitos. No hay requisito. El único requisito, chica, es aceptar. Así es. Rendirse a que yo no puedo controlar mi vida como la controla el Señor. Mi vida en las manos del Señor, del pastor, está en las mejores manos. Entonces hay una palabra para ti, mujer, que has estado en depresiones, que has pensado que ya no vale la pena vivir. Sí hay motivos para vivir. Así es. Hay un pastor que estuvo dispuesto a morir para que nosotras tengamos vida, y no cualquier vida. Él dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Eso era lo que David decía. David no era millonario. David no era cosas, lo que él hablaba de la felicidad y la abundancia no era económica necesariamente, aunque era un hombre bendecido. Claro. Porque él había aprendido a poner su valía en el Señor, no en las posesiones. Por eso él podía hablar con tanta entereza, con tanta propiedad, porque lo había vivido con sus ovejas, chicas. Claro. Él sabía que no era por las ovejas. Claro, él sabía muy bien de dónde Dios lo había escogido. Él era un simple pastor, un muchacho, cuando recibe el llamado del Señor. Y en esos tiempos de pastoreo, de él cuidar sus ovejas, de tener esa intimidad con el Señor en esos campos donde hay desprotección, donde tú tienes que lidiar con las inclemencias del tiempo, con hambre, con necesidad. Señores, el entrenamiento de David no fue cualquier entrenamiento. Fue cualquier entrenamiento. Y por eso es que cuando vemos al Señor luego revelándose como el buen pastor, es porque precisamente... Y luego cuando vemos cuando el Señor, cuando dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y lo toma como ejemplo, es porque realmente Dios tuvo un esmero y una dedicación, y David como instrumento se dejó trabajar por Dios para que ese carácter sea formado, para que la esencia de Dios sea plasmada en David. David era un hombre muy movido a misericordia, un hombre que perdonaba la vida de sus enemigos. Tuvo en muchas oportunidades la vida de Saúl en sus manos. Era un hombre que sabía esperar el tiempo de Dios, sabía tener paciencia. Imagínate tú acampando y cuidando ovejas, ¿cómo no vas a tener paciencia? ahí es obligado. ¿No? ¿Cómo? La paciencia ahí no es una opción. No es una opción. Y a veces como hijos de Dios nosotros
nosotros queremos, Dios nos da una promesa y creemos que ya, que eso es para mañana, Así que el es. Señor instantáneo, y no, el Señor también en ese proceso de formación de nosotros como ovejas, nos hace entender que la paciencia es necesaria para llevarnos al propósito. Y ahí Dios trabajó en David tantas cualidades como líder, que es uno de los líderes de la nación de Israel más admirados por todas sus cualidades. Y yo soy muy reiterativa con eso. Dios le interesa mucho trabajar lo de adentro, lo que luego Él puede exhibir a través de ti, mostrando Él quién es su carácter, o sea, cuál es su carácter, cuál es la forma de Él proceder. Nosotros como creyentes no podemos estar hablando de Dios y mostrando a Dios cuando quizás somos implacables con, con nuestro prójimo, con cualquier persona que se nos acerca. O sea, tenemos que ser ejemplo, como dice la palabra, movernos a misericordia, de una u otra manera, tener un corazón que pueda acoger al desvalido, al que en un momento tiene una necesidad. Muchas veces quizás no podemos dar una ayuda económica en un momento determinado, pero el tú estar ahí para una persona, escucharlo, dar un buen consejo de sabiduría, sentir el dolor de la otra persona y acompañar, eso tiene realmente un reconocimiento y una apreciación, o sea, de Dios por eso. Entonces, tenemos que aprender mucho de cómo ovejas debemos ir dejándonos llevar por nuestro buen pastor y que Él forme esa naturaleza en nosotros, porque ese es el objetivo. Nosotros estamos aquí en un entrenamiento donde Dios quiere que cada día nos asemejemos a su Hijo, a esa revelación encarnada para mostrarnos Él hacia dónde debemos dirigirnos, y por eso su callado nos llama siempre y nos ala al camino y te dice: ven, que por aquí, porque te me estás saliendo del redil. Amén. Miren, chicas, que siguiendo el relato y tomando como marco de referencia ese que tú hablas, qué lindo David. Normalmente hablamos al principio, después de la pausa, de la importancia que tenía un huésped en la casa del anfitrión y que él no quería que se fuera, pero llegaba el día que se tenía que ir. Pero David ve a Dios mucho más abundante en riqueza y misericordia. Y él dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y era que normalmente el hospedador acompañaba a ese huésped ciertas millas, porque quería decirle: óyeme, como compañía, como protección. Pero David dice: el bien, ese bien tuyo, esa misericordia tuya, no solo la puedo obtener por un momento, sino que todos los días de mi vida están disponibles para mí. Yo creo que si analizamos el bien y si analizamos la misericordia, es algo que ya no actuaremos como tú dices, Davidia, porque David tenía la capacidad de perdonar, porque él había experimentado el perdón de Dios en su vida cada día. Él era misericordioso porque había recibido abundantemente y sin reproche la misericordia. El Salmo termina que en la casa del Señor moraré por largos días. En esa casa que decía David: yo prefiero un rincón en la casa de mi Dios que todo el palacio de un rey, porque es que en la presencia del Padre, del buen pastor, del hospedador, hay plenitud y hay gozo. Y es eso lo que queremos transmitirte en esta tarde ya, de que tú entiendas que hay un lugar. Jesús dijo: yo voy a preparar moradas, pero que desde aquí tú puedes obtener, vivir esas delicias de estar en la casa del Señor todos los días. Y queremos hacer una oración. Queremos hacer una oración por ti, mujer, que te has visto identificada, que has dicho: Dios me ha hablado en esta mañana. Vamos a hacer una oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos, Señor, por cada mujer que está sintonizando este programa, que ha sido impactada por tu palabra, que tu Espíritu Santo la ha tocado, Señor. Padre, para que tu Espíritu también le permita conocer, saborear las delicias que hay en la casa, que hay en el redil del buen pastor, Señor. Declaramos sobre sus vidas una transformación, que tu Espíritu le da esperanza, que hay un nuevo comenzar, que hay una retribución, una justicia para aquella mujer tal vez que ha sido abusada, que ha sido maltratada. Hay esperanza para ti, Señor, para ti, mujer. Bendícela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que tu palabra son espíritu y son vida. Amén. Y vivificarás
el espíritu de estas mujeres. Amén. Te damos las gracias. Para nosotros siempre es un privilegio sentarnos aquí y hablar de esas maravillas que el Señor nos ha hecho. Te esperamos el próximo miércoles, como siempre, a esta que se ha vuelto una cita ya impostergable, necesaria. Te amamos y hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Buenas tardes. No dejes de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que te llegue la notificación de todo lo que vamos subiendo en nuestro contenido.